El éxito de Ucrania en la guerra contra Rusia depende de tácticas, resiliencia y factores fuera de su control, como sanciones, apoyo occidental y un posible colapso interno ruso. Si la situación sigue igual, Ucrania podría lograr lo que antes parecía imposible: revertir totalmente la invasión y liberar su territorio, y un lugar en la mesa de negociaciones como igual ante uno de los ejércitos más poderosos. Analicemos cómo podría suceder eso. Debes comprender la magnitud de las victorias tácticas que Ucrania ha logrado en la guerra. El mejor ejemplo de esto ocurrió el primer día de la operación militar especial. El fracaso parcial de Rusia en ocupar el aeropuerto de Hostomel el 24 de febrero de 2022 fue visto como una razón clave por la que no logró tomar Ucrania. El plan de Putin para Hostomel, de 3 a 4 días, parece sacado de un libro clásico de tácticas. Un grupo ruso de 200 a 300 paracaidistas en 34 helicópteros llegaría al aeropuerto de Hostomel sin ser visto. Lo ocuparía sin resistencia y permitiría su uso por las fuerzas rusas. Luego, Rusia usaría el túnel aéreo para enviar más tropas al centro de Ucrania. Como Hostomel está a pocas millas del centro de Kiev, el gobierno ucraniano sería rápidamente abrumado y derrocado. Ese era el plan. Esta táctica parece de libro de texto porque lo es en tácticas militares encubiertas rusas. La estrategia se usó 3 veces distintas. 2 veces ocurrió en la era soviética. La Unión Soviética invadió Checoslovaquia en 1968 y Afganistán en 1979. La Unión Soviética ocupó Praga en un día, lanzando tropas en paracaídas desde un aeropuerto cercano. Esta táctica también se usó en la anexión de Crimea, donde Rusia tomó el aeropuerto de Sebastopol y anexó la región ucraniana casi sin disparos. Es seguro decir que cuando Rusia intentó la misma táctica 8 años después, Ucrania estaba mejor preparada. Ucrania colocó una pequeña pero vital fuerza de reserva con reclutas, sistemas portátiles de defensa aérea y un ZAU-23 antiaéreo en el aeropuerto, en vez de dejarlo vacío. Un cañón que quedó de la época soviética de Ucrania. Ucrania heredó la mayor red de defensa por radar de Europa, que tras cooperar con la OTAN, se volvió menos vulnerable a ataques electrónicos e interrupciones rusas. Finalmente, Ucrania recibió una advertencia de Estados Unidos sobre una posible invasión. Inmediatamente llenaron la pista de aterrizaje del aeropuerto con vehículos viejos y aviones chatarra, haciéndola prácticamente inutilizable para aeronaves operativas. Ucrania sabía qué estrategia probablemente elegiría Putin al lanzar un ataque decisivo contra el país. Y ese conocimiento íntimo de cómo opera Rusia, en gran parte debido a haber sido parte del mismo país durante décadas y de la propia Rusia. No avanzar mucho en doctrina y operaciones militares permitió a Ucrania casi detener la invasión. Rusia logró ocupar el aeropuerto y la infantería mecanizada llegó al día siguiente, pero ya era tarde. La pista de aterrizaje de Hostomel fue bombardeada por las fuerzas ucranianas en retirada, y el refuerzo aerotransportado que se suponía debía llegar desde Rusia nunca llegó realmente. Esto finalmente llevó a que Rusia tuviera que improvisar diferentes tácticas, es decir, invadir Ucrania de la manera difícil, mediante infantería mecanizada y una presencia limitada de aeronaves. El sitio de Kiev duró solo 5 semanas porque Rusia no pudo abastecer sus fuerzas ni rodear la ciudad. Ucrania podía presionar a las fuerzas invasoras desde lejos. Ucrania seguirá aprovechando la falta de preparación y unidad táctica de Rusia durante 2022 y después. A inicios de septiembre de ese año, Ucrania logró uno de los avances más efectivos de la historia: la recuperación de Kharkov y alrededores en pocos días, con el retroceso ruso hasta la línea actual en Donbass, fue celebrada como histórica. Las tropas ucranianas avanzaron en promedio 74 kilómetros diarios entre el 6 y 13 de septiembre. Esto fue quizás solo la primera etapa del plan de Ucrania. Esta etapa buscaba generar presión interna para que Ucrania se defendiera, pero no bastaría para ganar la guerra. Por eso Ucrania también decidió pasar a la ofensiva. Con la incursión clave en Kursk en agosto de 2024, Rusia pasó a defender parte del frente. La invasión de Kursk destacó por varias razones. Demostró que Rusia no podía formar un frente unido ante Ucrania y que ningún territorio era invulnerable a los contraataques ucranianos. Además, la magnitud y velocidad de la invasión superaron lo que Rusia logró en los 7 meses previos de 2024. Ucrania capturó cerca de 1.248 kilómetros cuadrados en Kursk, mientras que Rusia solo logró unos 1.036 kilómetros cuadrados entre enero y julio de ese año. Rusia lanzaría una ofensiva mayor en Donbass para compensar la diferencia.
Pero el simple hecho de que Ucrania lograra desviar parte de sus fuerzas a un frente completamente diferente dice mucho sobre la audacia de la estrategia. En tercer lugar, la incursión en Kursk mostró cuán rígida era realmente la estrategia militar de Rusia. Cuando Ucrania realizó una invasión menor, Rusia tardó más de un mes en reagruparse y lanzar una contraofensiva. Peor aún, algunos asentamientos en Kursk siguieron en disputa más de 6 meses, con combates esporádicos hasta junio de 2025, antes de que la línea del frente se estabilizara porque Ucrania ya no podía mantener una ofensiva larga. La inteligencia militar ucraniana indicó que Rusia requería unas 50.000 tropas en Kursk para noviembre de 2024, cuando la contraofensiva llegó a su punto máximo. Estas son 50.000 tropas que Rusia necesitó desviar de Donbass, probablemente retrasando sus planes ofensivos por semanas, si no es que meses, y causando un caos total en la logística interna. Ucrania usaría una estrategia parecida en Belgorod en marzo de 2025 como continuación de la invasión de Kursk, pero con condiciones algo distintas y más favorables para Ucrania. Belgorod, entre Kursk y Donbass, no fue coincidencia porque desvió tropas rusas de ambos frentes. Podrían ser blanco de bombardeos a larga distancia, con los nuevos F-16 y Mirage 2000 de Occidente. La invasión de Belgorod es una evolución de la incursión en Kursk, ya que Ucrania ahora podía usar más líneas de suministro y tenía una presencia de mucho mayor alcance. Finalmente, la invasión de Kursk es clave para atraer más atención mediática hacia las capacidades de Ucrania. Anteriormente, Occidente era más reacio a proporcionar a Ucrania armamento más avanzado y de mayor alcance, y más específicamente, a permitirle usar dichas armas dentro del territorio ruso. Esto se debía a las amenazas rusas de una posible respuesta nuclear si Ucrania invadía Rusia, creyendo que las armas occidentales serían la causa principal. Cuando Ucrania invadió por sí sola, la amenaza de represalia se desvaneció. Además, Rusia pudo presionar a la OTAN y limitar sus donaciones. En cuestión de meses, los pedidos de donaciones de largo plazo de aviones avanzados, misiles y defensas antiaéreas comenzaron a canalizarse hacia Ucrania, y Estados Unidos estaba discutiendo permitir que Ucrania usara estas armas más adentro del territorio ruso. En resumen, Ucrania estaba ganando la batalla de la percepción al hacer parecer que todas las inversiones occidentales estaban dando frutos. Occidente podía usar sus amplios suministros para proporcionar armas a Ucrania, sin arriesgar ni a un solo soldado propio, para debilitar la capacidad de Rusia de expandirse agresivamente y amenazar a la OTAN. Ucrania ha encontrado una forma indirecta de vencer a Rusia, eliminando su capacidad industrial además de los ataques tradicionales. Esto surge solo de idear nuevas maneras de usar drones en la guerra a larga distancia. Este aspecto de la guerra no se había visto antes de este conflicto. Aunque ya había drones militares antes de 2020, el MQ-9 Reaper cuesta hasta $30 millones entre adquisición y mantenimiento durante su vida útil. Su diseño como unidades aéreas reutilizables y versátiles, capaces de realizar tanto reconocimiento como ataques dirigidos, simplemente las hacía una inversión demasiado grande, especialmente ante un enemigo como Rusia, que ya tenía defensas antiaéreas en capas. La guerra en Ucrania cambió por completo el concepto de drones de guerra, en vez de solo reducir aeronaves tradicionales y ponerles controles remotos o inteligencia artificial. Ucrania y Rusia iniciaron usando drones comerciales de entretenimiento y agricultura, añadiéndoles más funciones. Después de los éxitos iniciales de los drones con vista en primera persona en el campo de batalla, Ucrania pudo entonces obtener cierto margen para desarrollar drones independientes de largo alcance, similar al Bayraktar TB2 de Turquía o al Shahed 136 de Irán. Una combinación de drones de largo alcance y corto alcance sería utilizada por Ucrania para obtener más control sobre el campo de batalla. Sin embargo, lo más importante para nuestros propósitos es cómo los drones de largo alcance podrían ser dirigidos a objetivos detrás de las líneas rusas y lejos de la frontera entre Rusia y Ucrania. Esto resultó en victorias estratégicas para Ucrania. Aunque los ataques empezaron en 2022 hasta finales de 2023, Ucrania logró capacidad de largo alcance y comenzó a atacar más depósitos de armas y municiones en toda Rusia. De 2022 a junio de 2025, Ucrania realizó ataques de largo alcance contra al menos 15 objetivos clave, incluyendo Toropets en septiembre de 2024, donde se incendiaron unas 30.000 toneladas de municiones, así como uno de los ataques con drones más masivos a mediados de enero de 2025, que incluyó un ataque a la base aérea de Engels, la cual albergaba 3 tipos de bombarderos estratégicos capaces de desplegar armas de largo alcance, así como la munición correspondiente. Lo notable de estos ataques fue su rango de objetivos cada vez más amplio. Toropets está a menos de 300 millas de Ucrania,
Mientras que la base aérea de Engels está a unas 500 millas, Ucrania busca debilitar la capacidad de Rusia para abastecer al frente con municiones y mantener su equipo efectivo. Esto llevó a la Operación Telaraña, en la que Ucrania contrabandeó drones de corto alcance con receptores para conectarse a redes móviles dentro de Rusia. El objetivo final eran 5 bases aéreas con bombarderos nucleares rusos. Una es la base aérea Balaya, ubicada a 2.700 millas de Ucrania. Esto demuestra hasta qué punto Ucrania puede penetrar las defensas rusas, ya sea por medios tradicionales o mediante operaciones encubiertas a largo plazo. Pero los ataques no terminaron ahí. Ucrania también ha atacado más las refinerías de petróleo y gas rusas. Reuters estimó que los ataques a refinerías hicieron que Rusia perdiera hasta 17% de su capacidad de refinación de petróleo y gas. Esto coincidió con la misma baja porcentual en los ingresos de Rusia por petróleo y gas entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Por supuesto, las causas detrás de la caída del petróleo y el gas de Rusia son un poco más complejas. Aunque el hecho de que Ucrania ataque refinerías de petróleo y gas ciertamente no ayuda, Rusia en realidad está experimentando múltiples problemas que se combinan en una posible espiral de muerte para su economía. Los ingresos del petróleo y gas son una parte importante para el gobierno. Según el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, el petróleo y gas aportan entre el 20% y 50% del presupuesto gubernamental anual. No sería incorrecto decir que Rusia depende de su industria petrolera y gasífera para mantenerse. Esto es problemático al analizar cómo Rusia obtiene ganancias del petróleo y gas. La Unión Europea ha sido uno de los principales importadores de gas ruso para cubrir su demanda energética. Los esfuerzos de reasignación y reestructuración hicieron que la Unión Europea bajara el gas ruso de más del 40% antes de la guerra a cerca del 11% en 2025. Y los planes para eliminar las importaciones rusas en 2027, es probable que estos esfuerzos se mantengan incluso si la guerra termina antes de esa fecha, lo cual es cada vez menos probable, y ya lo hemos discutido en uno de nuestros videos anteriores. Tras perder a la Unión Europea como principal importador, Rusia buscó nuevos clientes en el este. India y especialmente China ahora son grandes importadores de petróleo y gas ruso. Como es clave para Rusia, China ha logrado exigir hasta 50% de descuento respecto a los precios de la Unión Europea. Y en el frente del petróleo, la situación no es mucho mejor. El crudo de los Urales bajó de casi 70 a 50 dólares por barril en un año, alcanzando mínimos históricos. La Unión Europea busca mantener la presión con su más reciente paquete de sanciones en julio de 2025, reduciendo el tope del crudo ruso de 60 a menos de 48 dólares. Más importante aún, las sanciones también han estado limitando cada vez más la capacidad de Rusia para transportar petróleo en buques cisterna a través del océano. Esto obligó a Rusia a reclutar más barcos para la flota fantasma, que navega con banderas extranjeras para evadir la detección. Aunque la estrategia permite que Rusia siga exportando petróleo, la flota fantasma enfrenta sus propios problemas. Rusia ahora controla menos los precios del petróleo en el mercado, y cada sanción reduce más la capacidad y rentabilidad de su flota. Otro tema polémico es el complejo militar industrial ruso. Antes de la guerra, Rusia era uno de los principales exportadores de armas. Las exportaciones rusas casi desaparecieron, bajando 92% entre 2021 y 2024. Esto no es particularmente sorprendente cuando lo analizas un poco más a fondo. La mayoría de lo que Rusia exportaba antes, como tanques, aviones, municiones y defensas antiaéreas, ahora lo necesita para la guerra. En segundo lugar, Rusia se ha visto privada de la posibilidad de importar tecnologías y piezas vitales para crear versiones más modernas de sus armas y equipos. Las piezas avanzadas para aviones se importan, no se fabrican en Rusia. Si faltan esas piezas, Rusia cancela contratos o usa repuestos nacionales de menor calidad que fallan más. Pero la razón principal detrás de esta fuerte caída en las exportaciones militares es que antes de la guerra, los clientes rusos realmente no veían esas armas en acción. Mientras Ucrania destruye el equipo del que se dice es el segundo mayor ejército mundial y un proveedor clave, ¿por qué India compraría esas armas si hay alternativas como China? Esencialmente, Ucrania está confiando en dos cosas aquí: en Occidente para que las sanciones eliminen los ingresos del petróleo y el gas, y en la prensa constante para mostrar que las armas rusas son ineficaces. La estrategia parece funcionar, luego de que, según informes, el 40% del presupuesto 2025 del gobierno se asignara al ejército. El Kremlin anunció que reduciría su gasto militar en un 7% para 2026. Sugiere subir el impuesto al valor agregado en ciertos productos para impulsar la economía.
El 40% mencionado anteriormente era algo que no se veía en términos de gasto militar desde la era soviética. Ucrania gasta más del 33% de su Producto Interno Bruto en defensa, superando récords, aunque parte proviene de donaciones. Esto pone a Rusia en una posición precaria. Mientras más se prolongue la guerra, menos opciones tiene Rusia para obtener dinero. Las sanciones tienen como objetivo reducir lentamente los ingresos por petróleo y gas. Los socios orientales de Rusia exigen más trato preferencial o tarifas bajas, mientras evaden sanciones. Y la capacidad interna para generar dinero a través de impuestos tiene un límite natural. Los mayores perdedores en esta economía sobrecalentada son los principales partidarios de Putin, trabajadores públicos como maestros, médicos, fuerzas del orden y pensionados. Sus sueldos y prestaciones dependen de una inflación oficial del 9%, pero la real para muchos hogares supera el 20%. Estas son las mismas personas vinculadas a los hombres que mueren en masa en la guerra de Rusia, que según informes va muy mal. En abril de 2025, Forbes estimó que ocupar completamente Ucrania llevaría 250 años y 100 millones de bajas al ritmo actual. Ninguna de las dos es algo que Rusia pueda esperar lograr de manera significativa. El aspecto demográfico también es otro eje en el que Ucrania está apostando. Aunque todos los rusos apoyaran a Putin política e ideológicamente, cosa que no ocurre como dice la propaganda rusa. Hay menos rusos disponibles para generar producción económica en el país. Antes de la invasión, el país tenía 4.75% de desempleo en 2021. El desempleo alcanzó un mínimo histórico de 2.4% a inicios de 2025. Esto podría mostrar que Rusia está bien económicamente, pero en realidad indica escasez de mano de obra. Esto se debe a 3 factores. 1. Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas en 3 años. 1 millón de personas han muerto o quedado incapacitadas para servir en el ejército. Rusia tuvo uno de los mayores éxodos al inicio de la guerra, con cerca de 1 millón de personas saliendo en 2022. En tercer lugar, la tasa de fertilidad en Rusia en los años 90 cayó a números peligrosamente bajos, llegando a tan solo 1.16 nacimientos por mujer, en parte por la inestabilidad económica tras el colapso de la Unión Soviética. Estos 3 factores combinados significan que a Rusia le faltan adultos jóvenes vitales, que se unirían a la fuerza laboral y gastarían dinero en préstamos para formar familias o crear empleos. Un análisis indica que en 2022 hubo 133 millones menos trabajadores de 16 a 35 años. Si aplicas eso a todas las edades, resulta un déficit laboral de millones casi irrecuperable. La generación perdida y la muerte de jóvenes reducirán la fertilidad y perpetuarán el ciclo. Esto nos lleva al plan de Ucrania para derrotar a Rusia, simplemente esperando a que caiga una última gran ficha de dominó y cause un colapso total. El crecimiento económico ruso por demanda interna se desacelera y su presencia geopolítica es casi nula. La lista de países para comerciar disminuye y el país pierde gente por varios frentes, literal o figuradamente. Putin quizá inició la guerra pensando que ganaría en pocos días. En vez de retirarse al no lograrlo, intensificó sus esfuerzos sin planificación estratégica ni apoyo internacional. El resultado es que un país que antes se consideraba un gran rival de Occidente se ha convertido prácticamente en un estado vasallo de China, atado por acuerdos comerciales, donde China dicta los términos y puede potencialmente imponer su política exterior. Por lo rápido que ocurrió, es probable que este rumbo sea irreversible pronto, si no lo es ya. Si el respaldo económico se debilita más, podría colapsar y llevarse consigo el esfuerzo bélico y al país iniciador. Gracias por ver el video. Si quieres saber cómo Ucrania revolucionó la guerra con drones y llegó hasta aquí, mira este video. Suscríbete a El Show Militar para ver videos diarios sobre temas militares, geopolítica y actualizaciones de conflictos globales.